Bien, pues como has visto, el tema de este vídeo es la protección de datos. En esta primera parte vas a estudiar el régimen jurídico y los artículos que van del 1 al 11 del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Bueno, pues en multitud de ocasiones facilitamos nuestros datos de carácter personal, por ejemplo, cuando nos damos de alta en redes sociales, cuando nos suscribimos a algún servicio que ofrece una web o cuando hacemos operaciones bancarias. Las personas o entidades a las que entregamos nuestros datos personales tienen que cumplir con una serie de obligaciones al realizar el tratamiento de estos datos. Tienen que cumplir con unos principios y respetar unos derechos que vienen regulados en el Reglamento General de Protección de Datos. Y según el artículo 4 de este reglamento, se define datos personales como toda información sobre una persona física identificada o identificable. Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Los datos de carácter personal están protegidos jurídicamente a través de las diferentes normas que regulan y limitan su acceso, cesión y tratamiento. Todo ello con la finalidad de evitar que se vulneren los derechos de las personas físicas. La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18 de la Constitución española, que nos dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Bien, pues también es un derecho reconocido por el derecho europeo. Bien, pues el desarrollo de la protección de este derecho tuvo su origen mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5 de 29 de octubre de 1992, reguladora del tratamiento automatizado de datos personales. Esta Ley Orgánica fue reemplazada por la Ley Orgánica 15 de 5 de diciembre de 1999 de protección de datos personales con el fin de transponer a nuestro derecho la Directiva 95 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Y en 2007 se aprobó el Reglamento de Desarrollo de esta Ley 15 de 1999. Y en 2016 llegó el Reglamento 679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Este reglamento deroga la Directiva 95 y según su artículo 99 entró en vigor el 25 de mayo de 2016 y fue de aplicación el 25 de mayo de 2018. Bien, pues la Ley 3 de 5 de diciembre de 2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales surge para adaptar el ordenamiento jurídico español al contenido del nuevo reglamento de 2016 y también para garantizar los nuevos derechos digitales, aunque hay que tener en cuenta que el reglamento es una norma directamente aplicable que no necesita normas internas de transposición. Aunque esta ley orgánica de 2018 que acabamos de mencionar, pues sí podrá incluir precisiones o desarrollos en aquellas materias que el reglamento lo permita. Bueno, pues según establece la disposición derogatoria única de esta ley de 2018, la ley orgánica 15 de 1999 que hemos visto en la anterior diapositiva quedó derogada, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional 14ª y transitoria 4ª de esta ley de 2018. La normativa en materia de protección de datos vigente en la actualidad es la siguiente que voy a detallarte, pero la normativa vigente en esta materia no se agota con estas normas, hay muchas más normas. Bueno, tenemos el reglamento de 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo y hay que tener en cuenta que tiene una corrección de errores. La Ley Orgánica de 2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y la Ley Orgánica 15 de 1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, vigente en los supuestos referidos en la disposición adicional 14ª y en la disposición transitoria 4ª de la Ley Orgánica 3 de 2018. Bien, pues ahora vamos a estudiar el reglamento de 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo. Está formado por 173 considerandos y 99 artículos. Estos 173 considerandos lo que hacen es aclarar, motivar y justificar estos 99 artículos. Bien, pues el artículo 1 de este reglamento nos dice que el presente reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos. Este artículo 1 establece que el objeto del mismo es la protección de derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y en particular su derecho a la protección de los datos personales. También que la libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. El ámbito de aplicación de la ley viene regulado en los artículos 2 y 3 del reglamento. El artículo 2 regula el ámbito de aplicación material y nos dice a qué tratamiento de datos se aplica o no se aplica este reglamento. Y el artículo 3 regula el ámbito de aplicación territorial. El artículo 4 da una serie de definiciones y, por ejemplo, nos dice qué se entiende a efectos de este reglamento por datos personales, por elaboración de perfiles, responsable del tratamiento, datos genéticos, etc. Las empresas, personas físicas, administraciones responsables del tratamiento de datos de carácter personal deben respetar unos principios que están regulados en el Reglamento General de Protección de Datos. Es el artículo 5 del reglamento el que establece estos principios y son los siguientes. Licitud, lealtad y transparencia. Supone que cuando se recaben los datos de carácter personal, estos deben ser tratados de manera lícita, leal y transparente. Todo tratamiento de datos personales debe ser lícito y leal. Debe quedar totalmente claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando los datos personales. El principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Limitación de la finalidad. Bien, pues de conformidad con este principio, la finalidad del tratamiento de nuestros datos personales debe estar bien definida y permitida por el ordenamiento jurídico. No se puede decir que se recaban datos para un fin genérico. Minimización de datos. Bien, pues no es posible recabar y tratar datos simplemente por si algún día pudieran ser necesarios o simplemente por tener los datos. Exactitud. Si los datos recabados contienen errores, pueden verse afectados los derechos o intereses de los titulares de los datos. Limitación del plazo de conservación. Este principio quiere decir que la conservación de datos debe limitarse a las finalidades para las que se han recabado dichos datos. Si la finalidad desaparece, los datos deben ser borrados o por lo menos que no permitan identificar a los interesados. Integridad y confidencialidad. Los datos personales deben tratarse de un modo que garantice su seguridad y confidencialidad, incluso para impedir el acceso o uso no autorizado de dichos datos y del equipo utilizado en el tratamiento. Responsabilidad proactiva. Una obligación que se establece en el reglamento es que los responsables y encargados del tratamiento deben cumplir estos principios y ser capaces de demostrar dicho cumplimiento.
El reglamento establece una serie de medidas que el responsable y en ocasiones los encargados deben aplicar para garantizar que los tratamientos son conformes a la norma europea. Como ejemplo, entre estas medidas se encuentran el registro de actividades de tratamiento, regulado en el artículo 30, y la realización de evaluaciones de impacto de protección de datos, regulado en el artículo 35. El tratamiento de datos necesita apoyarse en una base que lo legitime. Este artículo 6 recoge las bases jurídicas que legitiman el tratamiento de datos. Y en su punto 1 nos dice que el tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones. Si el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. Por ejemplo, cuando te suscribes a un determinado servicio que ofrece una página web. Si el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. Por ejemplo, los datos identificativos que recoge una empresa de sus trabajadores. Si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Por ejemplo, el empresario tiene que pagar unos impuestos y para ello da a la agencia tributaria datos de los trabajadores. Si el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. Si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Bien, pues se trata del supuesto principal que ampara los tratamientos por las administraciones públicas cuando exista una competencia atribuida. Bien, pues según este apartado y el considerando 47 de este reglamento, el interés legítimo de un responsable del tratamiento o incluso el de un responsable al que se pueden comunicar datos personales o de un tercero puede constituir una base jurídica para el tratamiento siempre que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades del interesado y en particular si el interesado es un niño. Según este considerando, el tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa puede considerarse realizado por interés legítimo. Un ejemplo de mercadotecnia directa es cuando una empresa nos envía publicidad a nuestro correo electrónico. Bien, pues lo dispuesto en este último párrafo no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. Bien, pues ahora vamos a estudiar las condiciones necesarias para el consentimiento. Y según la definición que nos da el artículo 4 y también según el considerando 32, tenemos que el consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen, como una declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos o una declaración verbal. El silencio, las casillas ya marcadas, por ejemplo, de una web, o la inacción no deben constituir consentimiento. Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos. Cuando el tratamiento se lleva a cabo con el consentimiento del interesado, el responsable del tratamiento debe ser capaz de demostrar que aquél ha dado su consentimiento a la operación del tratamiento. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. Bien, pues en el contexto de una declaración por escrito que también se refiera a otros asuntos, debe haber garantía de que el interesado es consciente del hecho de que ha dado su consentimiento y de la medida en que lo hace. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Y bueno, pues el consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.
Como bien justifica el considerando 38, los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos personales. Bueno, pues los menores pueden prestar por sí mismos su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en relación con la oferta directa de servicios de la sociedad de la información si tienen como mínimo 16 años. Si es menor de 16 años, es necesario que el titular de la patria potestad o tutela del niño dé el consentimiento. Sin embargo, las normas nacionales pueden establecer una edad inferior a 16 siempre que no sea inferior a 13 años. En España, según la Ley Orgánica 3 de 2018, en su artículo 7, pues establece que el límite es de 14 años. Y por debajo de esa edad es necesario el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela del niño. Bueno, pues este no es el único artículo que hace referencia a los menores de edad. El reglamento los menciona en otros artículos. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o a la orientación sexual de una persona física. Bueno, pues la regla general es que el tratamiento de estos datos está prohibido, pero esta prohibición no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias que establece el propio artículo 9 en su punto 2. Bien, pues el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas solo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Y solo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de las autoridades públicas. Bueno, pues terminamos con este artículo 11, que nos dice que si los fines para los cuales un responsable trata datos personales no requieren o ya no requieren la identificación de un interesado por el responsable, éste no estará obligado a mantener, obtener o tratar información adicional con vistas a identificar al interesado con la única finalidad de cumplir el presente reglamento.